Hay algo en ti que nunca se apagó, aunque a veces lo hayas sentido distante, una fuerza silenciosa que observa desde dentro cada vez que finges ser menos de lo que eres. No es una motivación superficial ni una energía de autoayuda, es algo más profundo, más antiguo. Es la parte de ti que sabe, incluso cuando tú dudas, la parte que nunca se rompió, ni siquiera cuando todo en tu vida parecía fragmentarse. Este poder no grita, no se impone, no se exhibe. Se esconde detrás del cansancio, detrás del miedo, detrás de las decisiones que tomaste para sobrevivir. Y aún así, sigue ahí, observando, esperando. No para salvarte desde fuera, sino para recordarte desde dentro que tú nunca fuiste frágil por sentir, que nunca fuiste débil por dudar, que tu sensibilidad no era una carga, era la llave. Pero el mundo no te enseñó a usarla. Te enseñó a calarte, a compararte, a exigirte perfección incluso cuando apenas estabas aprendiendo a respirar en medio del dolor. Te enseñaron a endurecerte, a parecer fuerte, a silenciar tu intuición. Y así, poco a poco, fuiste olvidando que dentro de ti había una brújula, una voz, una llama, no la que grita para ser vista, sino la que arde en silencio, hasta que un día, si te atreves, decides volver a escucharla. Hoy no se trata de hacer más, ni de convertirte en alguien nuevo. Se trata de recordar, de regresar, de sentir ese leve temblor en el pecho cuando algo dentro de ti dice, ahí es. Se trata de activar lo que ya es tuyo, lo que ha estado contigo todo el tiempo, no porque el mundo lo apruebe, sino porque tu alma ya no puede seguir esperando, porque ese poder, si no lo usas, se marchita, y si lo activas, aunque duela, aunque asuste, te transforma, desde dentro, para siempre. Desde muy temprano aprendiste a medir tu intensidad, a bajar el volumen de tus emociones para no incomodar, a contener tu sensibilidad como si fuera algo que necesitara ser regulado. Tal vez alguien te dijo que eras exagerado, difícil de entender, demasiado profundo, y sin darte cuenta, comenzaste a creer que había algo en ti que debía ser apagado, que tu forma de sentir, de percibir, de vivir, era un error. Pero lo que nadie te dijo es que ahí, justo ahí, donde fuiste lastimado por ser genuino, vive tu mayor poder. Porque no se trata de ser menos, de adaptarte, de encajar en una imagen prefabricada. Se trata de reconocer que lo que intentaste esconder para protegerte era precisamente tu don, esa parte que sentía más, que pensaba más, que imaginaba más, que soñaba más. Era también la parte que más necesitabas honrar. El miedo a ser demasiado no nace de tu exceso, nace de un mundo que teme lo profundo, que no sabe qué hacer con quien no se conforma con lo superficial. Y tú, por supervivencia, decidiste camuflarte. Lo hiciste bien. Aprendiste a parecer, pero cada vez que te reducías para no ser mucho, algo en ti se marchitaba. No de golpe, lentamente, con silencios, con resignaciones, con pequeños acuerdos contigo mismo que nunca firmaste pero que cumpliste igual. Hoy es tiempo de revisar esos pactos, de preguntarte en qué momento decidiste que brillar era peligroso, que mostrarte auténtico era arriesgado, porque el verdadero poder no es una máscara que usas para dominar al mundo, es una raíz que nace en ti cuando te atreves a dejar de esconderte, cuando aceptas que sí, tal vez eres mucho, pero ese mucho es justo lo que te hace único, es lo que viniste a ofrecer, y esconderlo ya no es una opción, porque lo que no usas te consume, y lo que honras te libera, desde el fondo, desde el alma, desde ese lugar que nadie pudo tocar, pero que tú sí puedes recuperar. Ahora, hay una fuerza que no se expresa en gritos, ni en logros visibles, ni en la seguridad forzada de quien siempre tiene una respuesta. Hay una fuerza que se manifiesta en el temblor antes del cambio, en la duda sincera, en la ternura que resiste, en la fragilidad que no se rinde. Pero esa fuerza, si no se reconoce, suele confundirse con debilidad. Y ahí comienza el error, cuando empiezas a pelear contra lo que en realidad podrías transformar. No eres débil por sentir miedo, no eres débil por necesitar silencio, por llorar cuando algo duele más de lo esperado, por detenerte cuando el cuerpo te pide descanso.
Lo que te dijeron que era fragilidad es, muchas veces, la forma en que tu alma se protege para no romperse del todo. Es la pausa antes de la maduración. Es la energía que aún no ha encontrado su cauce, y mientras no la canalices, se convierte en ansiedad, en apatía, en autoboicot. Pero eso no es falta de fuerza, es exceso de contenido emocional no digerido. Gabor Maté dice que lo que parece autodestrucción suele ser solo una forma de autoprotección mal comprendida. Y cuando empiezas a verlo así, todo cambia, porque dejas de juzgarte por lo que no logras y comienzas a mirar con compasión el origen de tus bloqueos. No es que no tengas poder, es que tu poder está escondido detrás de todas las veces que te dijeron que no era bienvenido. Canalizar ese poder no significa actuar con prisa, significa empezar a escucharte desde otro lugar, desde la raíz, desde la honestidad de admitir que dentro de ti hay una intensidad que no cabe en las formas tradicionales, que no se adapta a moldes, que no puede ser domesticada sin perder su esencia. Y es justo ahí donde comienza tu verdadera fuerza, cuando reconoces que lo que parecía una carga era en realidad la señal de que había algo esperando ser liberado, algo tuyo, algo sagrado, algo que, cuando lo asumas, dejará de doler como herida y empezará a arder como motor, como destino, como verdad. A veces te sientes agotado sin haber hecho nada, cansado incluso después de descansar. Pierdes el impulso, te cuesta empezar, sostener, continuar, y te repites que estás roto, que algo en ti no funciona, que los demás pueden y tú no. Pero lo que pocas veces consideras es que quizá no estás cansado de hacer, sino de no hacer lo que te nutre, que tu cuerpo no está fallando, está gritando, que tu alma no está apagada, está esperando que vuelvas a ti. No es falta de energía, es desconexión, porque cuando vives demasiado hacia afuera, cuando adaptas tus ritmos al ruido del mundo, cuando silencias tus necesidades para encajar, algo dentro de ti se rompe, lentamente, y entonces empiezas a operar desde la obligación, desde la culpa, desde la expectativa, y así nadie puede sostenerse por mucho tiempo. Tu fuente interna no se activa con exigencia, ni con presión, ni con perfeccionismo. Se activa con presencia, con verdad, con pausa. Se activa cuando haces algo que no necesitas justificar, cuando te permites crear, sentir, imaginar, sin que eso tenga que servir para algo, porque tu poder no se mide por la productividad, se mide por el nivel de conexión que tienes contigo mismo. Carl Jung decía que el vacío que no es habitado desde la conciencia se convierte en destino, y tú lo sabes, porque ese vacío se ha disfrazado de desmotivación, de apatía, de autoabandono, pero en el fondo solo está pidiendo que regreses, no con planes perfectos, no con metas impostadas, con autenticidad, con pequeños actos de amor silencioso hacia ti. Esa fuente sigue ahí, no se secó, solo fue cubierta por años de olvido, pero basta un instante real de conexión, una respiración consciente, un gesto auténtico, una palabra que nace desde el alma, para que empiece a fluir de nuevo, no porque te esfuerces, sino porque al fin dejaste de huir de ti y elegiste regresar, con ternura, con humildad, con la fuerza que nace cuando por fin dejas de fingir. Hay partes de ti que decidiste esconder no porque fueran malas, sino porque no fueron comprendidas. Impulsos, deseos, intuiciones, talentos, fueron reprimidos, juzgados, ridiculizados, y tú, para sobrevivir, aprendiste a encerrarlos, a disfrazarlos, a dejarlos en silencio. Pero lo que no se expresa no desaparece, se transforma, se vuelve sombra. La sombra no es lo oscuro en ti, es lo no vivido, lo que fue rechazado por fuera y entonces se volvió invisible por dentro, pero sigue ahí, esperando. A veces explota en rabias que no entiendes, en inseguridades que no tienen lógica, en sabotajes que aparecen justo cuando estabas por avanzar, y te culpas, te frustras, te sientes roto, pero no lo estás. Solo estás desconectado de una parte tuya que aún no ha sido amada. Nietzsche decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad muchas veces es solo energía reprimida.
Es potencia no integrada, es verdad no dicha. No es tu enemiga, es tu aliada no escuchada. Es tu yo esperando permiso para existir completo, no en partes, no en versiones editadas. Completo. Activar tu poder no es volverte más fuerte hacia afuera, es reconciliarte con todo lo que eres por dentro, incluso con lo que te enseñaron a negar, porque lo que niegas te domina, pero lo que abrazas te transforma. Y cuando permites que esa sombra se exprese con conciencia, deja de atacarte, empieza a guiarte, te muestra lo que aún necesitas mirar, lo que aún necesitas integrar. Quizá por eso te has sentido dividido, porque hay una parte tuya que quiere avanzar y otra que no se siente lista, una parte que sueña y otra que teme. No estás en contradicción, estás en proceso, y ese proceso no se resuelve peleando contigo, se atraviesa con amor, con mirada honesta, con el valor de decirte, hay algo en mí que aún no ha sido escuchado, y ya es hora de dejarlo hablar, sin miedo, sin vergüenza, porque en esa voz hay una llave, una fuerza dormida, y tú ya estás listo para despertarla. En un mundo que glorifica la dureza, sentir se vuelve sospechoso. Te enseñaron que eras frágil por llorar, por preocuparte, por percibir lo que otros ignoran, y así confundiste sensibilidad con debilidad. Pero la sensibilidad no es una grieta, es una antena, una forma de captar la realidad más allá de las palabras, una conexión directa con lo invisible, con lo sutil, con lo esencial. Esa sensibilidad que a veces te pesa es también lo que te salva, es lo que te hace notar cuando algo no está bien, aunque todos sonrían. Es lo que te permite cuidar a quien no sabe pedir ayuda, es lo que te conecta con la belleza en medio del caos. No es una barrera, es un canal, pero si no la reconoces como tal, termina convirtiéndose en dolor acumulado. Porque sentir sin contención cansa, desgasta y te hace querer apagar algo que en realidad necesita ser afinado, no anulado. Esa afinación no se hace con fuerza, se hace con presencia, aprendiendo a distinguir lo que sientes de lo que absorbes, lo que es tuyo de lo que solo estás reflejando, porque el alma sensible también necesita límites, no para cerrarse, sino para no desbordarse, porque cuando aprendes a cuidar tu sensibilidad, deja de doler y empieza a servir, como guía, como brújula, como don. C.S. Lewis escribió que el dolor es el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo sordo. Tal vez tu sensibilidad sea ese megáfono interno, no para gritar, sino para despertar, para recordar que lo humano no se mide en resultados, sino en la capacidad de sentir con verdad, de mirar con el alma, de amar sin filtros. Activar tu poder, entonces, no es endurecerte, es confiar en esa voz interna que siempre supo más de lo que tú te atreviste a admitir. Es darte cuenta de que no necesitas apagar tu sensibilidad para ser fuerte. Solo necesitas comprenderla, habitarla, y entonces usarla, no como escudo, sino como luz, porque ver con el corazón también es una forma de resistir y de liderar, desde lo profundo, desde lo real, desde lo que no puede fingirse. Mucho de lo que llamas confusión es miedo, miedo a verte completo, a darte cuenta de lo que realmente eres capaz, porque cuando te conectas con tu grandeza interior, todo cambia. Ya no puedes seguir culpando a los demás, ya no puedes seguir escondido detrás de tus heridas, ya no puedes negar que hay un llamado, uno que no viene de fuera, sino desde lo más hondo, y responder a ese llamado da vértigo. No es que no tengas propósito, es que temes lo que implica activarlo, porque te obliga a dejar atrás versiones cómodas de ti, te obliga a hacerte cargo, a soltar la máscara del que no sabe, del que no puede, del que todavía no está listo. Pero hay momentos en que seguir esperando ya no es prudencia, es evasión, y tú lo sabes, lo sientes en el cuerpo, en esa incomodidad silenciosa que aparece cuando no estás haciendo lo que viniste a hacer. Tu grandeza no se parece a lo que el mundo admira. No tiene que ver con éxito externo, con títulos, con perfección. Tiene que ver con autenticidad, con impacto, con la huella silenciosa que dejas cuando vives desde tu verdad. Pero para llegar ahí,
Necesitas atravesar tus miedos, mirarlos de frente y entender que el miedo no es un obstáculo, es una puerta, una señal, una frontera que marca el lugar exacto donde empieza tu expansión. Nietzsche escribió que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, y tu porqué ya está en ti. No lo estás buscando afuera, solo estás recordando lo que olvidaste mientras intentabas encajar, mientras tratabas de sobrevivir, pero ahora ya no se trata de sobrevivir, se trata de elegir, de encender, de permitir que tu grandeza, aunque aún duela, aunque aún asuste, empiece a guiar tus pasos, porque al final, el verdadero poder no es el que impresiona, es el que transforma, primero en ti, luego en el mundo, en silencio, pero sin retroceso, con una verdad tan tuya que ya no puede seguir dormida, porque ya despertó y te está llamando. Hay días en los que sientes que nada te mueve, nada te inspira, nada te empuja, como si una parte de ti se hubiera ido para siempre, como si ya no quedara fuego, ni voz, ni horizonte. Pero eso que crees que murió, no desapareció, solo se escondió. Tu alma no se apagó, se protegió, se volvió invisible ante tanto ruido, tanta exigencia, tanto dolor no atendido. Cuando el alma no se siente segura, se retira, no para castigarte, sino para preservarse. Se esconde detrás del cansancio, detrás de la apatía, detrás del no sé qué quiero, pero en realidad sí sabes, siempre lo supiste. Solo que aprender a sobrevivir te obligó a desconectarte de lo que más necesitabas sentir. Y ahora, ese silencio interno no es ausencia, es espera, una espera amorosa, una espera sagrada. Tu alma no te va a gritar, no te va a exigir, no te va a forzar, te va a susurrar, te va a hablar en sueños, en intuiciones, en incomodidades que no sabes explicar. Te va a llamar en medio de lo cotidiano, en una frase que te estremece, en un recuerdo que regresa sin aviso, porque ella no quiere imponerse, quiere que la elijas, que la mires, que la escuches como se escucha a alguien que ha estado esperando toda una vida para ser reconocido. No estás vacío, estás desatento, y volver a mirar hacia adentro no requiere técnicas, ni rituales, ni promesas. Requiere disposición. Requiere silencio, requiere la humildad de admitir que hay algo en ti que necesita ser recuperado, algo que no se compra, que no se aprende, que no se imita, algo que solo tú puedes despertar, porque es tuyo y está ahí, esperando, como siempre, como nunca, como ahora. Has pasado tanto tiempo intentando mejorar, crecer, evolucionar, sanar, que a veces olvidaste que no se trata de llegar a otro lugar, que no necesitas convertirte en una nueva versión de ti para ser digno, valioso, completo, porque el verdadero poder no está en transformarte en alguien distinto, está en regresar a lo que siempre fuiste antes del miedo, antes del juicio, antes del dolor. No eres un proyecto en construcción, eres una verdad que ha sido velada por capas y capas de protección, de personajes que tuviste que adoptar para sobrevivir, de silencios que acumulaste para no ser rechazado. Pero detrás de todo eso, sigues tú, no más sabio, no más fuerte, más honesto, más presente, más tú. Regresar a ti no es un retroceso, es una reconciliación. Es mirar con ternura a ese niño o niña que aún vive dentro de ti, esperando permiso para existir sin ser corregido. Es recuperar esa espontaneidad, esa intuición, esa confianza que sentías antes de que el mundo te enseñara a tener miedo de ti mismo. Dentro de ti hay una coherencia que nunca se perdió, solo fue silenciada, y al volver a ella, no te haces más perfecto, te haces más real, más íntegro, más en paz, porque cuando dejas de buscarte en los demás, en los logros, en las máscaras, comienzas a recordarte, a reconocerte, a habitarte sin exigencia, sin necesidad de explicación. Tal vez la pregunta nunca fue ¿en quién debo convertirme?, sino ¿quién era yo antes de olvidarme? Y si puedes sostener esa pregunta sin prisa, sin respuesta, con el corazón abierto, tal vez empieces a sentir lo que siempre estuvo ahí, no para que lo conquistes, sino para que lo recuerdes y lo vivas, sin miedo, sin máscaras, solo tú, otra vez tú,
Por fin tú. Siempre estuvo ahí, incluso cuando creíste que lo habías perdido, incluso cuando pensaste que ya no quedaba nada. Ese poder silencioso, íntimo, profundo, no es el poder que brilla afuera, es el que arde adentro, el que no necesita testigos, ni validación, ni permiso. Solo necesita ser recordado, ser honrado, ser encarnado. No tienes que hacer grandes cosas para activarlo. A veces basta con una decisión silenciosa, con una mirada hacia adentro, con un «ya no me voy a traicionar», porque el poder real no comienza cuando todo está claro. Comienza cuando, en medio del caos, eliges ser fiel a lo que sientes, a lo que sabes, a lo que eres. Este no es un llamado a la exigencia, es un llamado a la honestidad, a que dejes de buscar fuera lo que solo puedes encontrar en ti, a que te preguntes, con ternura y con coraje, ¿qué parte de mí ya está lista y yo aún no he dejado salir? Y si esa pregunta te quiebra, está bien, porque el quiebre también es puerta, también es inicio, también es retorno. Ya no necesitas más herramientas, ya no necesitas más tiempo, ya no necesitas ser otro. Solo necesitas decirte la verdad, aunque tiemble, aunque duela, porque ese temblor es señal de que algo se está activando, algo que no viene de afuera, que no te enseñaron, que no se compra, algo que eres tú y que ya no puede esperar más, porque ha llegado el momento de encender lo que por tanto tiempo callaste, el momento de recordar que dentro de ti siempre hubo fuego y ahora, por fin, puedes dejarlo arder.